Bendiciones, Dios los bendiga, bienvenidos a todos a esta reunión de oración profética, tabernáculo de la presencia de Dios. Hemos comenzado un nuevo mes de noviembre, ya estamos en el mes 11, ya estamos cerca del final. Y para este mes, como los demás meses, tenemos una palabra profética que corona el mes, que rige el mes, y los entendidos y los que buscamos serlo también prestaremos oído atento para poder practicarlo y ver delante de nosotros desatado lo que Dios quiere y el efecto que tiene que producir. Cada vez que de la boca de Dios sale un mensaje, una palabra, la intencionalidad del Padre es generar un efecto, no solamente en nosotros, sino en nuestros entornos. El detonamiento de una palabra. Por eso las palabras de Dios tienen significados muy interesantes. Hay términos que a la palabra de Dios se la llama como dinamita, se la llama como verbo en acción, se lo llama como materialización, se lo llama como manifestación. Estamos hablando de acciones que generan efectos y también ondas expansivas que alcanzan no solo el tiempo presente, porque es tan intensa el poder que tiene la palabra del Señor, sino que también alcanza tiempos futuros, inclusive a nuestras generaciones. Muy posible los que aún no nacieron, por ahí están en proyecto en los matrimonios o lo tienen como un deseo más adelante, pero ese niño o esa niña que nacerá en unos años, por la obediencia de sus padres o no, hay un efecto que se está generando para cuando nazca en el tiempo señalado, van a ser bajo un tiempo del efecto de la bendición o bajo el efecto de la desobediencia. Así que hay que ser muy prudentes y sobre todo hay que ser muy respetuosos con lo que sale de la boca de Dios, porque es una palabra que viene y una vez que ha sido dada, luego lo que sucede es que el Padre va a juzgar lo que cada uno hizo con esa palabra. Así que una vez que la palabra sale, ya estamos bajo el juicio de Dios, y aunque suene fuerte juicio, significa que estamos bajo lo que Dios juzga, cómo Dios observa, cómo Dios es testigo de nuestros actos con la palabra. Y deseamos, los creyentes, según las Escrituras, dice que desean y deseamos vivir la justicia, lo que ha salido de Dios para que se cumpla, para que suceda. Así que toma el rol y la responsabilidad que se te transmite con ser alguien que puede oír lo que Dios está hablando en tu casa ministerial, que incluye tu familia, que incluye tu salud, que incluye tus finanzas, que incluye tu descendencia, tu matrimonio, tu vida, que incluye el ministerio y que incluye el propósito de Dios con cada uno y con el plan del Señor de salvar a la humanidad y hacer que el Señor Jesús regrese. Así que hay cosas muy importantes por las cuales tendríamos que prestar atención y tendríamos que tener nuestro corazón expectante. Cada vez que la voz de Dios se permita y se deje oír, tenemos que tener suma expectativa, porque hay un efecto que trasciende más allá de nosotros y es un efecto que confiamos porque viene de la palabra de Dios. Así que los que están del otro lado, como yo, tengamos expectativas, seamos hambrientos de lo que Dios habla, bebamos de lo que viene del Espíritu Santo, llenémonos de Él continuamente, porque sin duda hay una batalla por gobernar las vidas de los hombres, y es una a la que yo quiero ceder mi vida al Señor Jesucristo y no permitir que Satanás, con sus artimañas ya viejas pero aún efectivas, porque logran tener su cometido por la desobediencia o por la incredulidad o por la rebelión o a veces también por la irresponsabilidad del corazón,
y logra su efecto. Pero yo quiero ser alguien responsable, alguien que vigila, alguien que está sobrio, alguien que tiene comunión con Dios, para siempre rendirme y permitir que el reino de Dios sea el que me gobierne. Así que en este mes, hablando acerca de qué vamos a hacer con el timón de nuestras vidas, con la dirección de nuestras vidas, si vamos nosotros a hacer lo que continuamos emprendiendo según nuestros propios intereses y deseos, o si finalmente seremos gente que se rinde al Señor y es guiado por lo que el Señor desea sobre cada uno. Quiero que leamos Efesios 5:18 porque durante este mes de noviembre en la intercesión veremos acerca de la guianza del Espíritu Santo y también veremos cómo vamos a leer. Yo lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, pero usted lo puede leer en la versión que sea, siempre sea Biblia cristiana. Pero la Reina Valera dice que no nos emborrachemos con vino porque hay disolución. Y eso es algo que también vamos a ministrar, la disolución, lo que genera el estar llenos de nosotros mismos y no vaciarnos. Pero hoy vamos a dar énfasis a lo que Dios quiere hablarnos acerca de la importancia. Vamos a marcar el terreno hoy acerca de ver cómo lo que genera que nos sigamos guiando por lo que nosotros pensamos y lo que genera cuando nos dejamos guiar por lo que Dios habla. Efesios 5:18 dice: no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos, más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Digan conmigo, que sea el Espíritu Santo quien me llene y me controle. Pero antes dice permitan. Hay algo que nosotros debemos ceder en cada vez que la palabra de Dios se manifiesta. Hay algo que tenemos que ceder y es justamente la voluntad. Cuando nosotros rendimos la voluntad y nos disponemos a comportarnos como lo que está siendo hablado, es entonces donde el Espíritu Santo viene y nos llena y nos controla, porque hay una disposición del corazón. Nosotros somos colaboradores en estos casos al rendirnos para que Dios pueda cumplirlo. No hay nada más hermoso que experimentar que el Padre cumpla aquel plan que ha hablado, aquello que fue hablado en palabras, ahora esté manifestado en obras, en realidad y en acontecimientos. Y eso pasa cuando colaboro con lo que Dios está hablando. Y en este caso me rindo, dejo que sea Él, el Señor, el que me gobierne y obedezco lo que está instruyendo, lo que está guiando que debemos hacer. Pero es muy importante porque el apóstol Pablo, al hacer referencia de que no se emborrachen con vino o no se emborrachen, como dice esta traducción, es muy posible que en el tiempo bíblico en el cual se escribió esta carta, una de las culturas no solamente de la ciudad de los Efesios, sino de más ciudades, inclusive también Jerusalén, Israel, la cultura del vino, la cultura de beber vino era algo predominante. Posiblemente el vino, como lo interpretaban, era una bebida que generaba cierta alegría al corazón del hombre. Entonces no faltaría el vino en las comidas, en las fiestas, no faltaría el vino en el ¿cómo se dice? En el día a día. Entonces Pablo, como toma esa cultura que sabe que todo el mundo la tenía, inclusive los creyentes, pero Pablo dice: no beban a tal punto de llegar a la borrachera. Una cosa es cuando alguien puede compartir un vaso, una copa, por una comida que genera que se digiera mejor, o también el vino en una medida moderada también genera efectos positivos, como Pablo le aconseja a Timoteo en un momento beber un poco de vino para que trate o lo ayude en su problema de estómago. Pero el exceso, las medidas excesivas, conducían a un nivel llamado borrachera, y ese nivel borrachera ya no era alegría del hombre,
sino ya era pavoneo del hombre. Ya es cuando el hombre pierde todo sentido de cordura, todo sentido de buen nombre, todo sentido de respeto, todo sentido de honorabilidad, todo sentido de buen comportamiento, y deja en el libertinaje que está sintiendo y siendo influenciado por el efecto de la borrachera, deja que se liberen sus deseos más bajos o sus comportamientos más bajos por causa de la borrachera. Entonces vemos que cuando algo que entra a nosotros como es la bebida, que hasta cierto nivel no nos perjudica, hasta cierto nivel uno aún conserva la compostura, pero que cuando empieza a excederse los niveles, uno empieza a comportarse de una manera inadecuada al punto de ser la vergüenza o el hazmerreír del lugar o de la situación. Y lo que genera es que no tengamos la capacidad de controlarnos, no perdamos toda capacidad y fuerza de saber dominarnos a nosotros mismos, no tenemos ya la lucidez de los límites, no tenemos la lucidez de lo que es prestigioso y lo que no. Por eso en las borracheras se han vivido a lo largo de los años los acontecimientos más vergonzosos, de los desenfrenos, de la violencia, de la melancolía, de la confesión de cosas que han sorprendido a la gente. Porque algo que se dice en las borracheras es que lo que el hombre pierde es la vergüenza. Y yo creo que lo que el hombre pierde es el sentido común, la racionalidad. Por eso el hombre se comporta en la borrachera más como un animal que como un ser humano. Pierde todo raciocinio, son solo sus instintos lo que se están manifestando, las tendencias de su alma, las que se están manifestando sin ningún tipo de freno, de límite. Entonces vemos que cuando el vino llega a una medida excesiva, lo que hace es quitar las barreras a lo que el hombre reprime en su alma o reprime en sus pensamientos, y por alguna razón se confía en que en ese momento es el momento de dejar salir todo lo que no mostraría a simple luz del día. Por eso Pablo usa ese consejo o esa cultura para decirnos, miren, cuando nosotros seguimos caminando bajo nuestras propias culturas, bajo las culturas adquiridas por la sangre y la carne, cuando seguimos viviendo bajo las culturas del mundo, bajo esos principios, somos personas que posiblemente en algún tipo de medida parece que no nos afectan nada. Hay gente que actúa según el mundo, actúa según la carne, actúa según lo adquirido en su crianza, producto de la genética, de las herencias espirituales de sus familias, y las practican y las viven en diferentes medidas, diferentes cantidades durante la vida o las etapas, y parece que nada pasa, parece que no le genera ningún tipo de mal, entre comillas, pero son medidas como la del vino, son una copa, son 2 copas, son 3 copas, y parece que se puede controlar, parece que no perdemos ningún tipo de valor ni ningún tipo de comportamiento adecuado, hasta que tanto repetir eso, tanto comportarnos de esa manera, tanto permitir que esos comportamientos, esa cultura que debe morir en la cruz del Señor, siguen dándome medidas y medidas. Llega un momento donde ya salgo del nivel de que lo puedo controlar y estoy bajo un nivel que soy controlado por esa cultura, y es donde pierdo la vergüenza, es donde caigo en todo lo estimado. Ya dejo de ser honorable, de comportarme con honradez, pierdo todo buen valor, comienzo a ser una persona, un ser humano que se comporta más como un animal influenciado bajo los instintos.
Esto es como los depredadores. Una vez que el depredador, su olfato o su gusto entran en contacto con la sangre de aquellas presas que son su alimento, se genera en ellos, en su mente, el instinto del asesinato y no pueden frenarse y no tienen la capacidad de frenarse, a no ser que alguien los capture y los frene, pero por sí mismos no tienen la capacidad de frenarse esos animales hasta que no sacian su deseo que se despertó por probar la sangre o olfatearla. Y así se comporta el ser humano cuando las medidas de la borrachera de sus propios deseos carnales han superado la barrera del control y ahora están bajo el gobierno de esos instintos. No se calmarán hasta que no los sacien. Y creo que muchos de ustedes se acordarán o me darán la razón, porque como ser humano lo habrán vivido y yo también, que cuando la tentación ha venido a nosotros, y no solamente me refiero en el tiempo en que somos creyentes, sino aún también antes, sobre todo antes, y venía un deseo despertando un instinto en nosotros, un deseo por algo. No nos conformábamos y no nos deteníamos hasta que lográbamos saciarlo, hasta que lográbamos cometerlo. Después alguno por ahí dirá que se sentiría culpable, mal, porque lo que hizo está mal, pero nunca se logró frenar, aún sabiendo que estaba mal, hasta que lo logró saciar. Y el apóstol Pablo acá nos está enseñando: no se emborrachen. Desde el lugar de no continúen con una cultura carnal, terrenal y diabólica, de llenarse tanto de las medidas de este mundo al punto que no se den cuenta y pierdan el control y estén bajo una influencia tan fuerte de este mundo que ya no sean conscientes de cuándo poner un freno y cuándo detenerse, y no sean conscientes y no tengan la lucidez de que han perdido los valores. En estos tiempos en los que vivimos, lo vemos en los programas de televisión, los oímos en los streaming o en los podcasts, lo vemos en las películas, lo vemos en las redes sociales, que la humanidad, el siglo XXI, desde el tiempo en que Cristo resucitó, se han contado 21 siglos hasta nosotros, más de 2000 años. La humanidad ha ido bebiendo y bebiendo del vino de la ramera, como lo llama Apocalipsis. Dice que los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de la gran Babilonia, la ramera. Y dicen que aún también la gran ramera tienta, si es posible, también a los ministros o a los hijos de Dios a que se emborrachen de su vino. Y el vino en este caso es una influencia que te hace creer en su dulzura de que podés controlar sus efectos, invitándote a aumentar la medida, porque sabe que cuanto más ingieras, más rápido estás de rendirle el control a sus efectos. Y entonces vemos que la humanidad ha bebido de este vino durante 21 siglos, durante más de 2000 años desde el tiempo de Cristo. Han estado sirviéndose de este vino y por eso han llegado a tal punto en que los valores, lo que es buen nombre, lo que es respetable, lo que es honorable, lo que es honroso, lo han dejado de la vista, lo han alejado de su punto centro. Y ahora están puestos sus ojos en los desenfrenos, en las pasiones bajas, en los instintos más de animales que de seres humanos racionales. Y eso se ha vuelto la cultura, en las músicas, en las canciones, en los sonidos, en las danzas que se ven hoy, en los mensajes políticos, sociales, culturales, educativos, aún familiares. Hoy sensualizar a los niños con las canciones porque parece tierno, porque parece divertido. Le están dando a beber a sus hijos y ellos están bebiendo el vino de la ramera. Están bebiendo el vino que les hace creer que los pueden dominar, pero sus efectos están incrementándose al punto que los llevará a quebrar la barrera de la vergüenza y estarán
desinhibidos, pero viviendo lo más bajo de su humanidad al punto de perderse. Por eso Pablo dice, no llenen su vida en las medidas de esta cultura, sino sean llenos del Espíritu Santo. Traigan las medidas todos los días del Espíritu Santo, para que lleguen al punto donde finalmente el ego, el orgullo, la soberbia en ustedes se quiebre, esa barrera que resiste lo que Dios quiere hacer en cada uno, y finalmente estén tan humildes, tan mansos, tan obedientes, que el Espíritu Santo los gobierne con total autoridad y plenitud. Aleluya. Porque lo que tenemos por dentro, queridos hermanos, es lo que nos impulsa a vivir y lo que se ve públicamente. Pablo, cuando habla este versículo, antes viene advirtiendo cosas, por ejemplo, que vivamos sabios y no insensatos, que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos o son peligrosos, que seamos gente que nos comportemos con sabiduría en conocer cuál es la voluntad de Dios. Y en eso aparece el verso 18. Cuando no busco estas cosas y sigo ingiriendo en mi vida las medidas del vino de la carne del mundo, no conozco cuál es la voluntad de Dios. No me comporto con prudencia, no me comporto con sabiduría, no aprovecho bien el tiempo. No tengo interés de lo que a Dios le agrada, porque esos ya son síntomas de que el efecto del vino de este mundo está logrando vencer la barrera de los buenos valores en tu alma. Y estás en el límite en que ya deje de ser un ser humano con la razón y seas más un animal en tus comportamientos. Y aunque suene ofensivo, es una verdad espiritual. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, cuando hace una disertación acerca del pecado y el origen del hombre, habla de cómo el hombre no obedeció a Dios y fue capturado por los deseos más bajos de su humanidad, y dice que tuvo comportamientos antinaturales, dando a entender que el hombre cuando abandona a Dios, bebe tanto del vino de este mundo, de la gran ramera, de la prostituta, en nuestro idioma más español, que deja de comportarse como el ser humano creado de Dios y se comporta más como un animal. Vean cómo un rey tan prestigioso llamado Nabucodonosor se embriagó tanto del vino de este mundo en soberbia, altivez y orgullo, creyéndose tan importante, que cuando Dios lo quebrantó, dice que fue como una bestia del campo, hasta que reconoció que el único Dios verdadero, el Dios del cielo, es el Dios de verdad. Y entonces dice algo la Biblia, que su razón fue restaurada. Cuando el hombre, el ser humano, deja a Dios y no obedece a Dios, este vino del mundo los lleva a los niveles más altos de soberbia, altivez y arrogancia, que ya no son humanos, sino bestias sin razones. Y nótese que aparecerán bestias en Apocalipsis, preparando el camino para el anticristo. Hombres o personalidades tan arrogantes, tan embriagados de poder y de los placeres de este mundo, que son bestias, no son hombres, no son humanos con razón. Pero el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, llamado y titulado Los deberes cristianos, dice: hermanos, por la gracia que me fue dada, les pido que presenten sus cuerpos en sacrificio diario, santo y agradable, que es su culto racional.
para no perder la razón, ser humanos centrados, creados a imagen y semejanza de Dios. Nuestro ofrecimiento debe ser desde nuestro cuerpo, alma y espíritu y mente al altar de Dios, a donde Dios habla. Pero hay algo interesante en este texto, y voy terminando, porque en el original arameo, en el idioma arameo, a este vino al que Pablo se refiere en este texto, lo llaman el vino del pródigo. Y el vino del pródigo, permítame que se lo voy a leer, es una referencia a que de este vino se embriagan los que tienen una cultura que desprecian las cosas estimables, como los buenos valores, como la prudencia, como la sabiduría, como la honradez y los demás valores que tienen estima para Dios. De este vino se emborrachan aquellos que tienen la cultura del pródigo, de los que despilfarran, de los que malgastan, de los que no tienen amor por los buenos valores. Todos sabemos en qué terminó la vida del pródigo, desperdiciando la herencia, pero la Biblia vuelve a mencionar algo en la parábola. El Señor Jesús dice que volviendo en sí, quiere decir que volvió a tener razón otra vez. Cuando se embriagó tanto de este mundo, perdió la razón ese hijo. Estaba tan absorto de este vino que no tenía la lucidez de la humildad para reconocer que estaba mal. Y desperdició absolutamente todo. Esa embriaguez lo llevó a la vergüenza más baja de ser considerado más bajo que un cerdo, de comer de lo que a los cerdos les sobraba. Pero dice la Biblia en la parábola del Señor Jesús, y volviendo en sí, quiere decir recuperó la razón. Yo creo que hay veces que hay hijos que se les prende la lámpara, no por ellos porque no están buscando a Dios, no aman a Dios, sino de un padre que sigue intercediendo. Así como me pasó a mí, yo no tenía razón, yo embriagado del mundo, no era una persona razonable en los buenos valores. Pero cuando se me prendió la lámpara y dije quiero conocer a Jesús, es porque las oraciones de mis padres se derramaron sobre mí y me hicieron beber del vino del Espíritu. Ese vino que trajo liberación y sanidad a mi mente para tener la lucidez de decir necesito conocer a Jesús. Y bueno, y todo el efecto de conocer a Jesús lo que ha generado hasta mi vida y lo que lo seguirá haciendo. Oro que papá, mamá, que amás a Dios y bebés del vino pero del Espíritu Santo, que te llenás de Él y orás por tus hijos bajo el pacto eterno de Dios. Oramos que llega el momento en que sobre tus hijos se derramarán tus oraciones para que vuelvan a tener lucidez, vuelvan a en sí, tengan razón y digan, debo regresar a la casa del Padre, debo venir a la casa del Padre y reconocer que he pecado. Y este es el vino que bebían los pródigos. El mundo está pródigo de Dios. El capítulo 15 de Lucas, que donde está la parábola del hijo pródigo, que termina el capítulo 15. Todas las parábolas que aparecen en el capítulo 15 hablan de algo que se pierde y se busca. Está la moneda perdida, está el hijo pródigo. Es algo que se pierde y alguien pone interés en recuperarlo. Oramos que la iglesia va a tener interés de recuperar lo que se ha perdido. Que no va a condenar de decir ya están perdidos, sino que van a tener interés de recuperar lo perdido. Y la iglesia va a orar desde la pasión de que vuelvan en sí y tengan lucidez para reconocer que necesitan a Dios y sus corazones se quebranten para que Dios los rescate y los salve. Oramos que llevaremos vino no para un desenfreno, sino para sanar heridas,
y sino para llenar del Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén del otro lado? Por eso el apóstol Pablo nos propone cambiar la cultura del desenfreno de nuestros propios deseos egoístas y erróneos por la cultura del Espíritu Santo de vivir de manera digna como hijos de Dios. Y termino explicando a qué se refiere con la llenura del Espíritu Santo en este texto. Cuando Pablo dice sean llenos del Espíritu Santo y los controle, esta llenura representa y significa cuando una masa de aire es atrapada por las velas extendidas de un barco, generando movimiento y fuerza para avanzar. Es cuando un velero abre sus velas y está esperando que el viento de cola venga y sople, es el viento necesario para avanzar. Y sus velas atrapan el viento. Y con el viento que han atrapado les da la fuerza para poder avanzar y el timón les da la dirección para el puerto. Por lo tanto, hemos dado a Dios nuestro timón de la vida, pero necesitamos ser llenos para movernos. Atrapa al Espíritu Santo. Sé que uno dirá, ¿cómo va a decir que atrape al Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo no se puede agarrar? Es un significado profético. Capturarlo quiere decir hazlo tuyo. Hazlo al Espíritu Santo tuyo. Atrápalo al punto que sea íntimo de tu corazón como Él quiere serlo, para que te muevas según los impulsos y deseos que Él tiene. Y entonces irás a los destinos asignados en tu propósito y conocerás no una alegría temporal que pasa, sino un gozo eterno que te fortalece en todos los momentos y que te ayuda a que en los momentos bajos no te quedes atrapado en la depresión, en la tristeza, en la desesperación, y te ayuda a que en los momentos altos no seas capturado por la soberbia, por la altivez, por la autosuficiencia o por creerte más de lo que sos, sino que siempre tengas la humildad y la mansedumbre del corazón, que el gozo te hace sentir y te fortalece para no irte a ningún extremo, sino mantenerte centrado en la conducta agradable delante de Dios. Por lo tanto, cambia el vino del pródigo que malgasta, despilfarra y desprecia lo estimable, por la plenitud del viento del Espíritu Santo que te llena por completo. Elige qué vas a querer: vino desenfrenante o viento santo. Dime qué quieres, dile a Dios qué quieres. Vino desenfrenante o viento santo. El viento, el aliento de la boca de Dios, el soplo del Altísimo, da vida para que todo lo que sopla se vuelva un ser viviente. Pero lo que sopla Dios, el Padre en Cristo, es un espíritu vivificante. Que viene a despertar el corazón para ir detrás de Dios. El mundo es pródigo, le huye a Dios. Emborrachado por la ramera, la prostituta que les hace tener una mentalidad de prostitución. ¿Qué es la mentalidad de prostitución, pastor? Te lo explico. Es aquella persona que tiene como cultura en su vida buscar su propia ganancia sin importar el efecto negativo que genera a su alrededor. Son los que buscan sus propios intereses sin importar los valores que tengan que romper, las personas que deban traicionar, las buenas costumbres que deban abandonar, mientras tengan lo que desean. Esos son los hijos de la gran ramera, que son emborrachados por su vino. Pero nosotros somos llenos del Espíritu Santo, de un viento santo, un viento vivificante, en donde
no caemos en las barreras donde perdemos la vergüenza y somos animales sin razones, sino que rompemos las barreras del egoísmo, la soberbia, la altivez y ganamos la humildad, la mansedumbre en el Señor Jesucristo para vivir de manera digna. Por eso ahí los que están del otro lado conmigo, elige si vas a seguir siendo un ebrio del vino de este mundo o vas a ser alguien que es lleno del Espíritu Santo. Oro que venga razón y lucidez a tus pensamientos para que vuelvas a traer tu corazón a Dios y no termines perdido en el mundo en vergüenza, sino que estés lleno del Espíritu Santo y vayas a los puertos, a las asignaciones que el Padre te guiará, llevando un vino santo que sana las heridas, que liberta cautivo, que da gozo al alma del hombre y que llena de su santa presencia. Así que levanta tus manos y adora. Adora del otro lado. Gracias, Jesús. Levanta el cerco una vez más, restaura el cerco de la razón, de las buenas costumbres, de los buenos valores, de la estima, de la honradez, de lo estimado, de lo honorable, de lo buen nombre, de lo que es digno de alabanza. Rompe todo cerco de soberbia, altivez, arrogancia, orgullo, para que el Espíritu Santo venga sobre ti, te llene por completo. Llénate del viento, de la plenitud del Espíritu Santo, hasta el punto en que no le resistas en nada, y Él conduzca nuestras vidas. El Espíritu Santo conduzca nuestra vida con libertad.
con libertad, con libertad. Espíritu Santo, desciende como fuego, como en el Pentecoste, en unidad, Señor. Tu presencia, Señor, descienda sobre aquellos que reconocemos que queremos vivir bajo la cultura de tu reino, de tu santidad, de tu justicia, de tu paternidad, Yahweh. Descienda con santidad, con fuego, con unción, poder. Roshera prekendi pretandere pre. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego. Desciende como un deseo en nosotros, Espíritu Santo. Como en el Pentecoste. Y lléname de nuevo. Llénanos. Espíritu, Espíritu, desciende. Llénanos. Desciende como fuego. Ven, paloma. Ven, hermosa paloma de Como Dios. en el Reposa en mí. Y lléname de nuevo. Llénanos de nuevo. Gracias, Padre. Espíritu, Espíritu. Padre, te pido en el nombre de Jesús que toda cultura del vino de Babilonia, Señor, sea quitado de nosotros. Y tengamos la cultura de tu reino y llenarnos de las medidas continuas del Espíritu Santo, hasta que tengamos tanta humildad y mansedumbre, que toda barrera del orgullo, la terquedad, la soberbia, la altivez fue quebrado, y el Espíritu Santo se mueve con libertad y liberalidad. En este mes queremos romper toda cultura carnal, terrenal y diabólica, y adquirir la cultura de tu reino. Te damos gracias, honor y gloria, Dios Padre Yahweh, Dios Hijo Yeshua HaMashiach, y Dios el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Jesús. Iglesia, Dios te bendiga. Nos estamos encontrando el día domingo presencial en Casa de Mir, 10 de la mañana comenzamos la reunión. Y los niños este sábado tienen su escuela bíblica a las 11 de la mañana y luego el comedor. Así que los bendecimos y a quitarnos de todo vino babilónico y ser llenos del Espíritu Santo. Dios te bendiga.